tanta cosa sucede por ahí en este mundo de Dios y no sé si ella quizá, a ver, estoy pensándolo ahora como si fuese una novela de ciencia ficción. Quizá a lo mejor no es una sola. Quizá se multiplica y es varias en distintos lugares del mundo y me engaña cuando dice que viaja. No viaja. Hay una en Turquía, por ejemplo. Hay otra en México, sí. Hay una la más chiquita, que está en San Juan, sí. Pero sería interesante averiguar si es una o varias. Melissa Trad Malmod, ¿estás por ahí? Bueno, estoy por acá. Evidentemente estamos ya en un mundo ahí de multiverso, digamos, viste que ahora está como muy Muy de bien, moda en la ficción. muy bien. Multiverso, muy Sería bien. cómodo igual. Quiero decir que sería bastante cómodo tener más de una versión de uno mismo, ¿no? Claro, bueno, la inteligencia artificial quizá desemboque en eso, ¿no? Mm. Que yo pueda armar, a lo mejor no un original, pero sí un cloncito mío y estar en otra parte respondiendo las cosas que el algoritmo haya aprendido de mí, ¿no? Y que yo le pasé al algoritmo, con lo cual, digamos, desapareció la ciencia ficción, compañera. Bueno, de todas maneras, de lo que estás diciendo, yo la última vez que fui a, porque yo realmente estoy en muchos mundos distintos, a Sí, veces, claro, ahora que lo claro. pienso, Sí. eh, y en un momento fui a una conferencia muy grande, una de las más grandes del mundo, que se llama Web Summit, Ah, que es como una cosa muy tech, mm, y uno diría, bueno, yo porque estoy ahí, pero a mí me interesa la cuestión social y sobre todo la regulación, ¿viste? claro. Del mundo de lo tech. Sí. Y una de las cosas de las que ya se hablaba, te estoy diciendo una conferencia a la que fui en el 2022, Mm, ya se hablaba de lo contrario, más de uno en distintas versiones, se ah, hablaba de uno en su casa, sí. y Meta ya creando un sistema bajo el cual, Meta no, esta compañía que estaba detrás de Facebook, de Instagram, etcétera, em, eh, una situación bajo la cual uno no tenga ni que ir a su espacio de trabajo, sino que todo lo harías desde tu casa sí. y habría una especie de avatar tuyo Claro. que está presente en esos espacios de trabajo, o Muy sea, bien. realmente un Sí. mundo paralelo en lo digital. Pero Sí. bueno, es un mundo ahí que se viene Claro. complejo, Claro, complejo claro, de claro, entender. claro, claro, porque aparte, yo no sé si se materializaría la cosa, pero una visión de uno mismo en 3D apareciendo en el lugar del laburo y charlando con la gente, eso me parece que, Sí. por eso digo que no sé, allá por el año 2000 cuando apareció Odisea del Espacio, y la novela esa maravillosa donde una computadora hablaba con los tripulantes y se apoderaba de la nave, era la Sí. inteligencia artificial y nos parecía que faltaba tanto para eso. Y la verdad es que o los tiempos se acortan o se acelera la tecnología de una manera tal que yo te digo, en mi vida he presenciado cambios a una velocidad sideral y los cambios se aceleran cada vez más. O sea que por eso digo, bueno, el tema de la ciencia ficción ya no existe, porque cualquier cosa que te plantees en la cabeza está a la puerta de aparecer. La estamos viviendo. De hecho, mucha gente dice que la cuestión de la inteligencia artificial va a ser una revolución como lo fue en su momento la aparición del Internet, Claro, o más, sí, ¿no? En la forma en que nos cambió la vida. sí. A mí me parece que, no sé si han visto por ahí, los oyentes, la serie esta de Black Mirror de Netflix, Ujú, que es una serie que a mí me parecía muy interesante porque desde la ciencia ficción lo que hacía era no irse a un mundo, viste, completamente controlado por máquinas, no hablar sí, de, qué sé yo, Matrix o esas cosas que también fueron bastante revolucionarias para su claro, tiempo, claro. sino que lo que hacía para mí, y eso era lo interesante, era empujaba la realidad como con la puntita del dedo, ¿viste? Entonces uno decía, claro, esto es real, o sea, Sí, esto puede pasar. puede Uno pasar. veía el mundo yéndose para ese lado. Sí. Y hoy en día, pocos años después de la aparición de Black Mirror, hay muchos de los conceptos dentro de Black Mirror que ya los estamos viendo puestos en la práctica, ¿eh? Che, y bueno, se me ocurre pensar también, ya que estamos paveando con este tema, se me ocurre pensar que éramos más ingenuos, digamos, 20 o 30 años para atrás, y que esa ingenuidad se fue transformando en otra cosa, no sé en qué, pero que ya no es
empezamos a no creer demasiado en nada, empezamos a pensar en que las fake news son parte de una realidad, empezamos a pensar en la inteligencia artificial. Digo, hemos perdido ingenuidad. Sí, la palabra me parece que es esa, ¿no? O sea que la lectura que hacemos de las cosas está cada vez más teñida por cierto cinismo, ¿no? Yo creo que es un poco inevitable, Sí. sobre todo, digo, después de haber atravesado, al menos, seguramente cada generación también estará marcada por lo suyo. Mm, Pero yo creo que, por ejemplo, para las personas que nacimos en democracia, que no vivimos cuestiones como la dictadura, sí. me parece que lo más distópico que nos ha tocado vivir es la pandemia, Ah, en mm, términos de cómo pensamos el mundo, sí. y ha habido un par de estudios que hablaban de cómo la pandemia ha inducido un poco al desencanto que sería natural de todas maneras un poco en el crecimiento de las personas, Sí. pero que para algunas generaciones es como que ha acelerado ese proceso de desencanto. Eso. Y a eso para mí hay que sumarle, vos lo decías muy bien, el tema de las fake news. Yo Sí. creo que vivimos en una época donde la verdad no importa. Y a mí como periodista eso me genera unos Eso. problemas internos, Notables, porque uno al sí. final dice, Sí. ¿para qué trabajo? O Claro, sea, si claro. nuestro trabajo tiene que ver con desenmarañar un poco la maleza, tratar, no decirle necesariamente a la gente de pensar, pero Am, mostrar la data, ponerla sobre la mesa, mostrar las distintas caras que tiene una misma cuestión. Bueno, ¿qué pasa cuando la verdad no importa? ¿Qué pasa cuando hay una sobreabundancia de información y donde la gente elige creer lo que quiere creer, ¿no? A sí. pesar de que los datos estén ahí, a pesar de que uno tenga que, digo, la información está más disponible que nunca, pero quizá hay que hacer esa tarea de o desenmarañar o, bueno, confiar en ciertos periodistas Sí. para que te ayuden en ese proceso, pero creo que se complica mucho. Y yo lo veo mucho, digo, ya que estamos en nuestra columna de internacionales, Ah, vos sabés que a mí uno de los temas que a mí más me apasiona tiene que ver con lo que ocurre entre Palestina e Israel. sí. Y a mí me ha pasado mucho este año digo, yo he estudiado comunicación, somos personas que trabajamos en el medio, Mm, sabemos que la mm, realidad se construye, sí. eh, hemos visto, digo, a mí me ha pasado de ver, viste, de salir de la facultad pensando que el periodismo era una cosa, trabajar en una redacción y Mm, que llame un senador, un político y que digan esa nota se baja y sí. que Sí. sea así de explícito. Ujú. Pero la verdad es que con el tema de Israel y Palestina a mí me ha pasado de seguir el tratamiento de los medios en Argentina y de estar muy conectada con personas que lo están viviendo allá, con Sí. periodistas de otras partes del mundo. Sí. Y la verdad que ¿cómo decirlo? Pero digamos, la indecencia con la que se trata este tema, Mm, la cuestión de lisa y llanamente no ya solamente querer imponer como una opinión, sino lisa y llanamente ocultar información, hacer de algo una noticia solo cuando toca cuestiones que te interesan a vos, hacerle un encuadre muy específico. A mí me ha llevado a decir, bueno, si esto pasa con un tema del que yo conozco mucho y lo puedo ver de manera sí. muy práctica, digo, Sí. bueno, ¿qué pasa con los temas de los que no sé? ¿No? ¿Cómo Claro. estoy yo accediendo a Claro. esa información Claro. también, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esto no fue siempre así? Lo que pasa que ahora está desenmascarado. No fue siempre así que la información siempre tuvo dueños, siempre estuvo amañada, sí, es la palabra, siempre estuvo amañada a alguno de los poderes y la verdad es que no nos dábamos cuenta, éramos un poco más inocentes, justamente vuelvo a la pérdida de la inocencia, y a lo mejor esa misma pérdida de la inocencia es la que nos hace ahora empezar a desconfiar de todo. No hay fuentes fidedignas. ¿Las hubo alguna vez? Me pregunto entre comillas, ¿no? O no las hubo y confiábamos de alguna manera ciegamente en algunas cuestiones y en algunas fuentes. Y todos, Mariano Moreno incluido, nos macaneaban. Fuertes declaraciones, Quique, fuertes declaraciones contra Mariano Moreno. No, Pero, no, lo estoy acompañando porque claro. tengo acá un ejemplar que un oyente me regaló, original de la Gaceta. Ah, Y a mirá. través de la Gaceta, Moreno opinaba lo suyo y era un revolucionario. Y era un revolucionario en aquellos años. O sea que también tenía su sesgo para informar. ¿De dónde sacamos esto de la realidad o la objetividad? Siempre me parece que bicicleteamos detrás de esa objetividad, pero que no existe.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sin duda siempre hubo intereses detrás de lo que sea que se llamó periodismo en Sí, cada momento de la historia. sí, Sin duda siempre hubo intereses, sin eh, duda la balanza se debe haber, viste, ido para cierto lado. Creo que es cierto que hoy en día quizá enfrentamos otros problemas alrededor de eso, que sí, tiene que ver, como te decía, como esta cosa de, bueno, ya hay tanta información que los problemas son otros en realidad, y ujú, cuando uno pensaba al principio que eso iba a ser una ventaja en el sentido de decir, bueno, hay muchas fuentes de información y por lo tanto yo puedo elegir y puedo comparar sobre todo. sí, Creo que primero es una mentira que comparamos, creo que todas las personas eligen sus medios de confianza. sí, Hay estudios en la ajá, comunicación que muestran que uno mm, elige aquello que reafirma lo que uno ya piensa. claro, Eso está chequeadísimo. Y aparte digo, ¿quién tiene tiempo, más allá de los periodistas, de leerte 5 o 6 diarios en un no, mismo no, día? no, Digamos, no, me parece que eso no no es, es compatible con no la vida es, diaria. no lo es. Pero sí creo Mm, que quizá el problema de nuestro tiempo es esta otra cosa. Siento que de partir de algo que era necesario, que era la crítica a los medios de comunicación, la mm, crítica a nuestras fuentes de información, nos pasamos 3 pueblos y ahora no creemos en nada. Y claro, eso también me parece problemático, sí, ¿no? sí. Vos sabés que, bueno, este año estuve en un festival de periodismo en México con periodistas de toda América Latina, que de paso estuvimos ahí con colegas de acá del Desconcierto también, ¿Ah, estuvimos sí? con Sonio. Ah, Sí, mira, sí, mira, sí. mira, con Sonia Tesa. Sí, 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 Estuvimos ahí, nos conocimos en persona, sí. y mirá cómo vas uniendo gente, Quique, con la radio. Ay, qué maravilla. Eh, Sí. sí, le mandamos un saludo, una hermosa, nos conocimos ahí en México. Y una de las cosas de las que se hablaba mucho en este festival de periodismo es, bueno, viste que siempre es más cheto cuando le ponen un nombre en inglés, Sí. pero Ah, se hablaba de los news avoidance. ¿Qué es eso? Es la gente que evade las noticias. No mira. sé si has visto Sí, que hoy en día, estadísticamente, la gente se aleja mucho más de las noticias al punto de dejar de consumirlas. claro. Seguro te has cruzado con gente que te dice, yo ya no prendo la tele porque me hace Sí, mal, sí, sí, no veo la televisión, no sí. escucho, no Mm, abro internet. Bueno, y eso para los periodistas obviamente que es un gran problema y para quienes consideramos que si bien la realidad puede ser muy horrenda, bueno, no podemos tampoco fingir demencia y romper ese vínculo. Me parece hasta clarito. problemático Mm, para nuestra militancia, me parece problemático para generar el mundo que queremos, ¿no? sí, sí. Porque hay toda una moda un poco, acá yo sé que esto despierta un poco de controversia, pero hay toda una moda New Age y qué sé yo, y la cuestión, viste, de la astrología y de todo ese mundo y como de conectar desde lo individual con a mí me pasa esto porque los planetas no sé qué. Y para mí se está perdiendo mucho la cuestión de, bueno, las cosas cambian porque en colectivo Ah, decidimos ciertas cuestiones y nos claro. movemos para buscar Mm, el mundo que queremos. sí, Y desde la cuestión de dejar de consumir noticias, bueno, hay una problemática ahí porque entonces también, ¿cómo llegamos a la gente con, che, mm, esto está pasando? claro. O ¿Qué le sea, decimos? a la Sí, gente le están quitando los medicamentos en el PAMI, ¿no? No, sí. no es una opinión, ¿no? Entonces, Mm, ¿cómo hacemos con eso? Y bueno, en este festival se discutía mucho de la cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos el periodismo para también, viste, comunicar noticias más positivas? Que a sí, mí también me da un poco de embole esa postura, porque es como decir, che, la realidad es esto. O sea, no claro. siento que como periodista te la tenga que maquillar para que vos te sientas bien. Pero bueno, quizás sí tenemos que hacer un esfuerzo para contar más aspectos de una misma historia, para que la gente vuelva a Sí, tratar de sí. reconectarse con el mundo del periodismo, con el cinismo que existe, con los intereses que Claro. existen, pero bueno, Sí. encontrar algo Sí. ahí, porque si no, no sé a dónde vamos. Usaste la palabra colectivo y por ahí también con otros columnistas de este dignísimo programa siempre aparece por ahí lo colectivo, pero primero aparece los solos que estamos. ¿No? Mm. Y el cuento este de que nos iban a operar y poner un chip, yo digo siempre, el chip ya lo tenemos en la mano y no necesitaron operarnos ni forzarnos porque lo hemos elegido nosotros y nosotros lo compramos encima. Con lo cual, no, es innegable que estamos cada vez más solos frente a una pequeña pantalla, ya ni siquiera una pantalla grande, a una pequeña pantalla. Ahora, decimos esto y acto seguido decimos también, bueno, la salida es colectiva. ¿Qué carajos? ¿De dónde va a salir lo colectivo si estamos cada vez más solos? ¿No? Dice, ¿cómo ves esto? Yo creo que
Estoy de acuerdo con eso y se siente muy así, sobre todo en los tiempos que corren, y lo hemos hablado muchas veces en el programa con los avances de la ultraderecha, no Sí, solamente en Argentina, pero lo hemos sí, hablado, viste, en qué sé yo, Alemania, Italia, Hungría, etcétera. sí, sí. Bueno, Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos ahora Mm, con Trump. ujú. Eh, a mí me parece que lo que hay que hacer es tratar de, en vez de echarle la culpa a esas nuevas herramientas, Sí. yo creo que hay que aprender a usarlas a nuestro favor. Ah, Eh, bien, 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 bien. me parece que muchas veces se condena así, como el uso de las nuevas tecnologías, o siempre como, viste, todo pasado fue Sí, mejor. sí. Y me parece que lo que hay que hacer es aprender a usarlas, aprender a conectarlos. Yo, así, saliendo completamente del plano de lo internacional, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en San Juan, Mm, cuando apareció la discusión del matrimonio igualitario, sí. una provincia bastante conservadora, una provincia donde la iglesia es muy fuerte, Ujú. la forma en la que se generó la primera vez, pero que nunca había pasado, ¿no? De tener había una marcha muy grande por la familia, algo muy típico de una provincia como San Juan, y la forma en que nos organizamos, un grupito de personas para decir, che, hay que mostrar que San Juan también tiene otra cara, que San Ah, Juan también ah. apoya la diversidad y demás, Mm, fue en ese momento, porque estamos hablando, ¿no? Hace más de 10 años, sí, a través de un evento de Facebook. claro. Armamos un evento de Facebook, nos terminamos conociendo y fue una vez que se organizó una marcha y de ahí nos quedamos en una plaza tomando mate, nos conocimos, generamos más actividades a favor de la diversidad. Entonces me parece que es un mínimo ejemplo que yo te cuento de No, mi está vida bien, pero personal, se entiende. Sí, pero me parece que es eso, que es, bueno, cómo usamos las herramientas que tenemos sí. a nuestro favor Muy bien. y cómo hacemos igual para que tampoco la nueva militancia se quede en eso, ¿no? Porque también es un poco triste esta cosa de, bueno, la militancia se queda en subo una foto a Mm, Instagram sí, con mi pañuelo verde, por claro. ejemplo. Mm, ¿Cómo hacemos para trascender? Pero yo creo que lo principal es tratar de volver los espacios de encuentro que trasciendan a otra cosa. muy bien. Y cuando vos decís que nos sentimos muy solos, bueno, a mí también me pasa muchísimo. Y siento que últimamente he estado, bueno, te contaba que estaba en este festival en México, ahora estoy en Colombia, donde también estuve en otro encuentro con gente interesada como en el servicio público. Y yo creo, tengo un amigo muy especial de Costa Rica, que tiene un tatuaje Mm, que dice Find the Others. ajá, Significa encuentra a los demás, encuentra a los exactamente. Muy otros, bien, a muy los bien, otros. muy bien, muy Y bien. para mí esa frase encapsula mucho eso, porque el mundo muchas veces nos avasalla, Ah, pero yo lo que sigo viendo es que cuando uno encuentra eso que uno le, digamos, se encuentra reflejado en otra persona que tiene ideales parecidos o sentimientos parecidos a los de uno, creo que ahí ya se prende algo, ¿no? Como hay una sí, cosa sí. del fuego que tiene que ver con Ujú, contagiarse, sí. y que eso nos vuelve a dar energías bueno, enfrentar este mundo que nos está tocando vivir, que no es para nada fácil, que Mm, lo hemos visto, digo, ahora se viene una nueva presidencia de Trump, nosotros viviendo bajo el gobierno de Milei, eso va a tener repercusiones específicas para América Latina, ok, obviamente, ok. con un tipo que ha hablado de hacer una de las mayores deportaciones que ha tenido Estados Unidos en su historia, Sí. con latinos Mm, votando por esto, claro, lo cual, viste, claro, claro. habla de una complejidad que, bueno, Socorro. allá para estudios de los Sí, psicólogos, sí. me parece que claramente este tipo de situaciones no se pueden enfrentar solas. Me parece que claramente, digo, las democracias nos ofrecen la oportunidad de no solamente elegir cada 4 años, 6 años, dependiendo del país, lo que sea, sino de también usar otras herramientas democráticas, encontrarnos en las calles, enfrentarnos a las cosas que no nos gustan y para hacer, viste, siempre el anclaje con lo internacional, al que le interese esa parte del mundo que es un poco lejana, pero esta misma semana hemos tenido toda una cuestión con Corea del Sur, Sí, claro. con un presidente que decretó la ley marcial y Sí, la gente salió a las calles. Y sí, hay una foto icónica de una mujer agarrándole el arma a un militar, claro. ya, porque la ley marcial obviamente implica Mm, cercenar un montón de derechos. sí, Y ahora van a estar votando en el Congreso de Corea del Sur por destituir al presidente que hizo esto, ¿no? claro. Entonces, me parece que no hay que perder de vista que aunque nos sintamos muy derrotados, derrotadas, derrotades en Sí. ciertos momentos, al final, bueno, siempre tiene que ver con volver a armarse y, Mm, y- y encontrar nuevas estrategias. sí. A mí me pasa particular, lo hablaba ahora con mucha gente de América Latina, que yo decía, claro, yo en realidad crecí, viste, cuando entré a la universidad, Mm, cuando estábamos discutiendo matrimonio igualitario, ley de medios, claro. identidad de género, Sí. la marea rosa de lo que se llamó en Mm, América Latina, tenías mm,
a Lula, a Chávez antes de que Venezuela se volviera un desastre, Néstor Kirchner, o sea, había un montón de situaciones, después aprobamos la ley del aborto, o sea, fueron todas cuestiones que para mí, en mi forma de pensar, tenían que ver con el mundo con el país que yo quería, con el mundo que yo quería, y la cuestión de sentir que uno salía a las calles para algo, que había como Ajá, un un sentido. efecto, Sí, un sí, sí, sentido, que se claro. lograban Sí, cosas saliendo a la calle. sí. Y hoy uno siente lo contrario, hoy uno siente que para qué va a hacer esto, para qué va a hacer aquello, si igual nada cambia. Ujú. Y bueno, nada, quizá tenga que ver con volver a inspirarnos de las experiencias positivas, centrarnos en lo que pasa en la región, las buenas noticias. Acaba de ganar Yamandu Orsi en Uruguay, el Sí. candidato Pepe Mujica con el Frente Amplio. Ujú. Bueno, todo esto, digo, la historia nunca se acaba, ¿no? O sea, Está hay bien, un está bien, constante ir y venir y está uno, bien. uno debería tratar de no bajarse del tren, ¿no? Gracias, nena. Muy amable. Me quedo con esa modificación que provocas, al menos en mí, con lo que decís. Me quedo con eso de aprender a usar las herramientas en lugar de quejarse de su existencia. O sea que lo incorporo. Voy a dar el copyright, claro, pero lo incorporo. Te, te mando un beso Bueno, grande. me alegro. Te mando un beso grande. Gracias. Un abrazote que por allá y bueno, ahí a toda la rentada que nos sigue. Sí, ¿y que te sigue por dónde? ¿Cómo hace para Estoy seguir? en Instagram Sí, como Melissa Trad, sí. Trad, bueno, en Twitter, TikTok, lo que sea, ahí seguimos hablando de política internacional y el mundo que nos toca en este Beso, momento. beso, beso. Un Chau, abrazo. chau, chau. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? La escuchaste en el desconcierto.